Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué surgen dudas en su interior? ¿Por qué se espantan? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como todos los domingos, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor. Seguimos rezando por el fin de esta pandemia. Seguimos rezando por todos los gravemente enfermos y por todos aquellos quienes han fallecido a causa de este virus. Y elevamos oraciones también por el eterno descanso de nuestro hermano Juanqui Ardiles Helguera, Antonio Moisés Zuloeta Montes, Carmen Ramos Mori, Clara Ángeles Efio, Fanny Yontov Ramos, Ramos Efio Sánchez, Carmel Ángeles Nunton, Juana, Elvia, María, José y Dan Ramos Ángeles, Wilmer Aquino Ramos. Que el Señor los tenga en su eterna gloria. En el Evangelio del día de hoy vemos a Jesús que se presenta en medio de los discípulos. El autor bíblico no precisa si es en la tarde o en la noche del domingo de resurrección, pero sí precisa que son los discípulos de Emaús quienes van a contar a los 11 discípulos lo que han visto por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Pues Jesús irrumpe en medio de esta conversación, de este diálogo. Y cuando irrumpe, ellos se quedaron totalmente atónitos, estupefactos, paralizados, asombrados, porque Jesús estaba ahí en medio de ellos. Sin embargo, para ellos surgen dudas en su interior de quién es en realidad, si es o no es Jesús. Es como que la identificación de Jesús hacia Jesús es lenta y costosa. No lo reconocen a primera, sino les cuesta todavía. Por eso Jesús les dice: ¿por qué tienen dudas en su interior? Y es que a todos nosotros también, cuando queremos identificar a Dios en nuestra vida, nos cuesta, somos lentos. No es rápido. Pues lo que hace Jesús es dar dos demostraciones corporales de que Él está vivo
de que Él ha resucitado. Una de ellas es justamente el dejarse tocar las llagas, el que vean sus heridas glorificadas. Y la segunda es el hecho de tienen algo de comer y le ofrecieron un trozo de pescado y comió con ellos. Pues estas dos pruebas son irrefutables para decir de que Jesús simplemente era un fantasma. Esto de lo que han escrito es, un escrito más, muy alegórico, que no tiene mucho sentido. Es como para justificar, diríamos así, la resurrección, pero no. Aquí Jesús, bajo esas dos demostraciones, nos hace ver de que es concretamente un ser humano, que tiene carne, que tiene huesos. Y es el mismo que fue a la cruz, que fue enterrado y que resucitó. ¿Bien? Es muy importante dejar en claro esto, ser exactos. Entonces, el tema central de este pasaje bíblico y de hoy domingo se centra sobre todo en torno a la identificación de Jesús resucitado. Hay que hacer una relación con el pasado físico de su persona y una relación con lo que Él hoy se presenta, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo ya transformado, ¿no? Y que Él mismo nos dice, nuestros cuerpos de la misma manera serán transfigurados al modelo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y para bajar esos ánimos caldeados de los discípulos frente a la llegada intempestiva de Jesús, Jesús expresa un deseo de paz. La paz esté con ustedes. Es un saludo para aquietar los ánimos, bajar las tensiones. Es un saludo que frente a la presencia del resucitado ellos creían tener cierto temor también de culpa porque huyeron todos en el momento de la cruz, y que aparezca Jesús en un primer momento tal vez sentirían que ha venido a cobrar venganza por el hecho del abandono, de la traición. Pero sin embargo Jesús saluda así: la paz sea con ustedes, tranquilícense. Y hoy día necesitamos de esa paz que nos tranquilice. No tenemos paz cuando estamos ahí con el enfermito, yéndolo a visitar todos los días, esperando que salga una indicación del médico, ¿no? Es decir, bajo esas circunstancias y problemas, no se tiene paz. Perdemos el apetito, nos falta sueño. Es que no tenemos esa paz interior. Pues Jesús la da hoy día. La da, y la da como Él quiere, no como el mundo nos da. Entonces, la llegada de Jesús es para nosotros en medio de un clima lleno de miedo, y por la sorpresa los 11 y sus acompañantes querían ver pues a un ser, un fantasma, ¿no? Un fantasma. Y seguidamente Jesús después comienza a recordarles lo que les había dicho cuando aún estaba vivo, antes de la pasión, lo que estaba escrito de Él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y era justamente que el Hijo del Hombre tenía que ser crucificado. Inmediatamente después del recordatorio de su pasión, de su muerte y de su resurrección, que por supuesto ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay luto, ya no hay llanto, simplemente es recordar, porque ya no tiene valor, ningún tipo de valor, porque está totalmente aniquilada la muerte. Simplemente es el hecho de hacer hincapié hacia sus discípulos del acontecimiento pasión, porque podemos malinterpretar o entender que el Cristo que entró a la pasión, que murió en la cruz,
y entre el que resucitó serían dos personas distintas. No. Aquel que sufrió, aquel que fue torturado, aquel que fue hasta la cruz, aquel que fue crucificado, es el mismo que el día domingo ha resucitado. No es otro distinto. O sea, no podemos hablar de dos versiones de Jesús o de dos personas. No, una sola que asume la carga de la cruz, el peso de los pecados, y él mismo toma la iniciativa de salvarnos. Pero que ahora hace hincapié para entender y saber que quien nos ha dado la paz, como hoy día, quien nos ha quitado ese temor, quien nos ha quitado esas dudas, es Jesús. El mismo que un momento, compartiendo con sus discípulos, le recordó sobre el acontecimiento resurrección. Y después de recordarles el hecho de la pasión y de la resurrección, Jesús habilita algo: predicar a todas las naciones en su nombre. La resurrección es un hecho para predicar, no para guardarlo. La resurrección es un hecho que hace contagiar a los demás y hacer conocer que hay vida después de la muerte. Cuando los apóstoles van predicando, muchos se convirtieron al cristianismo y se bautizaban inmediatamente. Es así como la iglesia crece, en base a la predicación del resucitado, no en torno a la vida de los discípulos, sino en el acontecimiento Jesucristo, quien ha abandonado el sepulcro y ahora está vivo. Y qué importante es que Dios nos abre el entendimiento. ¿Y en qué momento se les abre el entendimiento? Porque a veces somos lentos, tardos, y muchas veces no tenemos esa facilidad, ¿no?, de desentrañar la presencia de Dios en nuestra vida. Pues se les abre el entendimiento al momento en que van comprendiendo la Escritura. Una cosa es que te lo digan antes de la pasión y el discípulo estaba como que desorbitado y perdido, no sabía lo que iba a pasar. Y otra cosa es que después de la crucifixión, cada uno a su propio lado, nadie estaba al lado de Jesús. Entonces no comprendieron la Escritura, no comprendieron el mensaje de Jesús. Pues frente a ese desconcierto, a ese asombro que muestran los discípulos después de que Jesús les enseña sus heridas, come con ellos, les da una tarea: vayan a predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Pero qué hay que predicar? La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Esta es la misión que tenemos hoy día: volver a Dios para el perdón de los pecados. Abrir las puertas a otros para que conozcan la salvación y el perdón de sus pecados. Jesús, de hecho, ya ha vencido a la muerte en la cruz. Ya no hay más ataduras para nosotros. La muerte no tiene dominio sobre nosotros. Sin embargo, aquí Jesús nos habla de la necesidad, el hecho de volver a Jesús. No buscarlo por el interés propio de lo que significa un milagro, sino busquemos al autor del milagro, que es Dios. Entonces, qué bien que nos recuerde el evangelista esta tarea inminente de todos: volver la mirada hacia Dios, hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Él perdonó nuestros pecados, la deuda que habíamos adquirido por nuestros primeros padres. Y dice aún Jesús: ustedes son testigos de todo esto. Sí, testigo privilegiado, porque ha comido, ha bebido, ha tocado a Jesús. Pruebas más grandes que estas no pueden haber.
el hecho ya de compartir con Él y Jesús nos diga, ustedes son testigos de esto, ya es nosotros también ponernos a pensar hasta qué punto somos testigos de Jesús. Qué maravillas hace Jesús en tu vida y cómo Jesús nos da la fuerza para seguir caminando, ¿no? Sí, para seguir caminando. Esta tarea entonces es una expansión al mundo entero, que todos conozcan la novedad y el perdón de los pecados, que es una gracia. Entonces Jesús en boca y hacia los discípulos les recomienda y les dice eso: abrir fronteras. Vamos al mundo entero a predicar la conversión de los pecadores, ¿sí? El perdón de los pecados. Porque el testigo de Cristo no puede quedar pues con los brazos cruzados, ¿no? El que es testigo de Cristo siempre está en constante acción, trabajo, en movimiento. El testigo de Cristo siempre es audaz, ágil, rápido, porque es lo que necesita Dios, de ese tipo de manos rápidas, de inteligencias y voluntades. Son los que van a llevar adelante esta misión. Decir y proclamar que Jesús ha resucitado para todos. ¿Cuánta gente hoy día nos necesita? ¿Cuánta? ¿Cuántos hoy día fallecen y esas familias nos necesitan con un mensaje de esperanza? ¿Cuántos hoy día están solos? Y la tarea de Jesús es dejarnos en eso. Vayan por todo el mundo y proclámenles la buena nueva, proclámenles el evangelio, proclámenles la vida, ¿no? Proclamar la vida. Desde ahí siempre va a haber una tarea que conlleve un resultado: el perdón de los pecados. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Para el perdón de los pecados. ¿Para qué nació Jesús en el portal de Belén? Para el perdón de los pecados. ¿Por qué Jesús se dejó bautizar por Juan en el Jordán? Para el perdón de los pecados. Es decir, todo el acontecimiento de Jesús en la tierra, todo lo que ha hecho, ha sido con una sola finalidad: que a nosotros nos resucite en el último día. Que a pesar de lo que estamos sufriendo hoy día, pero Él está de parte nuestra. Y entonces es el perdón de nuestros pecados. Qué maravilloso, ¿no? Es un Dios bastante comprensivo, muy bueno, paciente. Pues predicar y anunciar desde tu hogar para todos nosotros. Y no tener miedo. Jesús dice: no tengan miedo, soy yo. Y menos dudas de que Dios existe o de que Dios ha venido, de que Dios nos salva. Sí, no hay duda de eso. Entonces el miedo, la duda nos carcome, pero Jesús también nos dice: la paz sea con ustedes. Es decir, dar la paz es la confianza, el amor infinito de un Dios que no busca venganza, sino felicidad de los demás, de todos nosotros. Qué importante es entonces entenderle cuando se nos presenta a través de un niño pobre, una persona anciana, a pesar de que en esos está Dios, en los más necesitados. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávil, apretar la campanita. Nos vemos en misa a las 8:50 de la mañana. Bonito y bendecido día en el Señor.